bienvenidas y bienvenidos a su sesión de historia para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y como siempre, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a la maestra Verónica Hernández a esta que es su sesión. Bienvenida. Muchas gracias, María. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los estudiantes en casa? Espero que ya estén listos. Yo también espero que ya estén listos y sobre todo emocionado porque en este 2021, ya estamos en el 2021, tenemos una cantidad de conocimiento que les espera impresionante. Bueno, ¿y qué pasa, María? ¿En qué estás pensando? Ay, pues mira, con emoción y con nostalgia al mismo tiempo, todos estos sentimientos, estoy pensando en el tiempo. ¿En el tiempo? ¿Qué tiene el tiempo? Pues, ¿qué pasa? Y a veces pasa muy lento y otras veces pasa muy rápido, pero nunca se detiene. Así es, nunca se detiene y sigue avanzando y avanzando. ¿Y sabes otra cosa? En el transcurrir del tiempo puede ocurrir algo para ti, para mí o para la humanidad. A veces de gran trascendencia para ti, a veces de gran trascendencia para mí, a veces de gran trascendencia para los chicos que nos ven en casa, a veces de gran trascendencia para México o la humanidad. Todo depende de los ojos que miren ese hecho y de los humanos que vivan ese hecho. Pues para mí, por ejemplo, ha sido muy importante en todo este lapso cuando me hablaron para invitarme a participar en Aprende en Casa 2. ¡Wow! Ese es un hecho muy importante para ti. Para mí, por ejemplo, el nacimiento de mi hijo es un hecho muy importante. Hay hechos que son importantes para más personas, como el terremoto del 17 ocurridos en México. Exacto. Y en la actualidad, para toda la humanidad, es relevante la pandemia. Exacto. Y para ustedes, chicos en casa, ¿qué hecho de su vida ha sido importante hasta el momento? Y aunque los hechos son importantes dependiendo de quién los vive, lo cierto es que pasa el tiempo para todos y en el transcurrir suceden eventos. Lo interesante está en cómo los recordamos. Podemos guardarlos en nuestras memorias o compartirlos con nuestros seres queridos. Exacto, aunque tarde que temprano quedarán olvidados por las generaciones futuras, por nuestra descendencia, por decirlo así. La memoria y la tradición oral de contar las cosas no nos garantiza que los eventos trasciendan el tiempo y que lleguen a ser conocidos por otros. Si mis memorias serán olvidadas, se me ocurre que podría escribir un libro y así dejar escritos mis recuerdos. Un libro sí podría permanecer. Claro, la palabra escrita puede sobrevivir y dejar un registro de tu historia. Pues exacto, ya otros lo han intentado. Puedo pensar, por ejemplo, en el diario de Ana Frank, que pues es un gran libro, la verdad. Vivir para contarla de Gabriel García Márquez o Momentos del Ser de Virginia Woolf. Incluso pensando en hechos rescatados a partir de memorias escritas, está el caso de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, narrado por Bernal Díaz del Castillo. Regresando al tiempo y a la historia, estos documentos hacen posible conocer periodos del pasado, otras formas de vida diferentes a las nuestras. Como lo vimos en las dos clases anteriores, la palabra escrita es la que favorece el surgimiento de la historia. Gracias a esos registros ha sido posible estudiar lo que se vivió en el pasado y quiénes lo experimentaron y cómo lo experimentaron. Y como lo vimos también en las sesiones anteriores, los primeros registros de la palabra escrita fueron cuneiformes. Sí, los primeros registros de la historia fueron cuneiformes, pero a diferencia de lo que acabamos de platicar en un primer momento, ellos ocuparon la palabra escrita para satisfacer necesidades más inmediatas. ¿Una necesidad más inmediata? ¿Cómo? Imagina un grupo de humanos que descubrieron en la agricultura la posibilidad de acumular un bien para satisfacer una necesidad. Ese bien es la comida. Y vaya que les hacía bien, pues les permitió a ellos que se asentaran y que dejaran de ser nómadas. Así es. La comida permite que los pueblos crezcan y surjan las primeras ciudades. Ahora, la necesidad será contabilizar toda la comida que les sobra y resguardarla. Y utilizaron la escritura para realizar sus registros. Los primeros humanos sedentarios de la ciudad de Sumeria inventaron la escritura ante la necesidad de contabilizar los productos agrícolas que producían e intercambiaban con otros pueblos. Y con el tiempo,
no solamente emplearon la escritura para contabilizar animales y alimentos, sino también para registrar sus leyes, para comunicarse y para dejar registro de sus creencias y finalmente dejar testimonio de su paso por la tierra. En efecto, gracias, entre otras cosas, a sus registros escritos, los historiadores han podido saber cómo fueron los sumerios, cómo vivieron, qué creencias tuvieron, qué formas de organización política y social mantenían, cómo fue su economía, entre otros aspectos. La importancia de la escritura es tal que por eso los historiadores consideran su invención como el hecho que marca el fin de la prehistoria y el inicio de la historia. ¿Recuerdan que lo registramos en las primeras líneas del tiempo que elaboramos durante nuestras primeras clases de historia? Y en eso terminó también el segmento que trabajamos la clase anterior. Bueno, ahora sí, continuamos completando nuestra línea del tiempo. Preparen la línea del tiempo que hemos estado usando durante estas clases de repaso. Colores, lápiz, hojas blancas y su libro de texto. El día de hoy recordaremos cómo la proximidad de los ríos favoreció el desarrollo de las primeras civilizaciones agrícolas y cómo el mar Mediterráneo promovió el intercambio comercial y cultural entre los pueblos. Todo ello lo iremos registrando en nuestra línea del tiempo. Recuerden que únicamente anotaremos algunos hechos relevantes que nos permitan comprender la transición de la prehistoria a la edad antigua. Y el comienzo de la sedentarización como las primeras civilizaciones agrícolas. Agrícola, la verdad es que no lo hemos notado ni resaltado, pero es una palabra tan importante. Muy importante hasta para nosotros. En la actualidad existen muchos grupos que aún tienen festividades y creencias sobre los ciclos agrícolas. Incluso en nuestro país, donde muchas comunidades indígenas y no indígenas, rurales y urbanas, que por ejemplo asocian celebraciones católicas como el 2 de febrero, no solo con la celebración de la Candelaria, sino con un rito agrícola conocido como la bendición de las semillas. De hecho, esa fecha señala el inicio del ciclo agrícola. Marca el momento en que se tiene que comenzar a sembrar. De ahí la importancia de llevar las semillas a la iglesia y bendecirlas. Como vimos, la agricultura y la domesticación de animales facilitó la sedentarización de los grupos nómadas. Las dos clases anteriores trabajamos lo sucedido antes del nacimiento de Cristo, que en nuestra línea del tiempo estará representado como el año cero. Teniendo este punto cero como referencia, nuestra línea de tiempo funcionará como las rectas numéricas que han visto en sus clases de matemáticas, donde los números hacia el lado derecho del cero son positivos, mientras que los que aparecen del lado izquierdo son negativos. En nuestras líneas del tiempo, en vez de hablar de números positivos y números negativos, hablamos de antes de Cristo para referirnos a todos los años que están del lado izquierdo del cero y después de Cristo para referirnos a los años que están del lado derecho del cero. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que el inicio de la prehistoria ocurrió hace 3.500.000 años antes de Cristo, nos tenemos que ubicar del lado izquierdo del cero y los años irán avanzando de mayor a menor. Por eso decimos que el inicio de la sedentarización y las primeras civilizaciones agrícolas ocurre entre el 10.000 a.C. y el 3.200 a.C., que es cuando se inventa la escritura. Registramos en nuestra línea del tiempo los primeros asentamientos humanos de las civilizaciones que ya hemos estudiado. Empecemos por tomar nuestras hojas blancas y la vamos a doblar a la mitad, luego la vamos a recortar. Y ya que tenemos nuestro medio de hoja, necesitaremos dividir la hoja en tercios. Posteriormente la van a tener que doblar a la mitad. Y una vez que la hayas desdoblado, notarás que te quedaron 6 segmentos. En el primer sexto anotaremos Mesopotamia, en el segundo Egipto, en el tercero India, en el cuarto China, en el quinto Grecia y en el sexto Roma. Anotaremos en cada civilización la coincidencia en el establecimiento de cada una de ellas. Entonces, vamos a iniciar con Mesopotamia. Sí, registraremos primero Mesopotamia,
para seguir un orden en nuestra línea del tiempo, ya que recordemos que los hechos se van dando de manera simultánea en diversos lugares. Por lo que en varios lugares los grupos nómadas se iban sedentarizando. En casa, prestemos atención a las similitudes de estas civilizaciones y registremos en Mesopotamia que en Mesopotamia se desarrolló la agricultura y la domesticación de animales cerca de los ríos Tigris y Éufrates en el 7000 a.C. aproximadamente. Luego, en Egipto se desarrolló la agricultura y la domesticación de animales cerca del río Nilo en el 5500 a.C. aproximadamente. Posteriormente, India también desarrolla la agricultura y la domesticación de animales cerca del río Indo en el 4000 a.C. Para variar, China también desarrolló la agricultura y la domesticación de animales cerca de los ríos Amarillo y Yangtze en el 5000 años antes de Cristo. Y Grecia, con los minoicos, que fueron los primeros en surgir, los minoicos desarrollaron la agricultura y la domesticación de animales cerca del mar Mediterráneo en el 4500 a.C. aproximadamente. Y finalmente Roma, en sus inicios, que fueron los etruscos y los pueblos itálicos, desarrollaron la agricultura y la domesticación de animales cerca del río Tíber y el mar Mediterráneo en el 3000 a.C. aproximadamente. María, ¿qué coincidencias notas en cada uno de estos primeros pueblos? Pues estoy confirmando lo que vimos en la clase anterior, que los primeros pueblos que estamos comparando se asentaron cerca de ríos o mares en el periodo del Neolítico, es decir, a finales de la Edad de Piedra. Acabas de apuntar una coincidencia muy importante. Los pueblos nómadas que recién se estaban asentando buscaron cuerpos de agua y condiciones climáticas favorables. ¿Pero por qué? Porque las semillas solo germinan en condiciones climáticas favorables. Si yo siembro una semilla en un clima frío, es más difícil que germine, florezca y dé frutos. Claro, las plantas necesitan de agua, sol y minerales de tierra para crecer. Los primeros humanos se dieron cuenta de esto y por supuesto que lo aprovecharon. Pero me parece que estamos comentando coincidencias importantes entre los primeros pueblos y me parecería importante que además de nuestra línea del tiempo lo registremos en un cuadro comparativo que todo esto que hemos estado mencionando. Claro, en pantalla les aparecerá un cuadro comparativo en el cual iremos llenando durante esta sesión y la próxima. Además de ir elaborando nuestra línea del tiempo simultáneamente. María, ¿y a qué conclusión llegas al notar estas similitudes? ¿Y cómo vincularías estas similitudes con lo que ocurre en la actualidad? Pues que se necesita agua y condiciones climáticas favorables para poder sembrar. Además, actualmente la agricultura sigue siendo una de las actividades económicas más importantes porque permite preservar la vida a través de la alimentación. Si se acaba el alimento, se acaba la vida. Por supuesto, tienes una excelente conclusión, sobre todo cuando mencionas la importancia que tiene el alimento para la supervivencia del ser humano. Como mencionamos al inicio, estos hechos no ocurren de la noche a la mañana. Tuvieron que pasar alrededor de 4000 años para que estos pequeños poblados se convirtieran en grandes ciudades y fueran consideradas civilizaciones. Aunque este periodo de tiempo que mencionas difiere entre cada civilización. Por supuesto. Y esto se debe a que a pesar de la simultaneidad en la que se lleva a cabo estos hechos, no siempre coinciden en fechas exactas. Ya tenemos el ingrediente principal para que se consoliden las ciudades y grandes civilizaciones, la agricultura y la domesticación de animales. Y antes de pasar al siguiente elemento, parece necesario comparar las actividades de estos primeros pueblos. El descubrimiento del uso de metales es otra gran revolución para los primeros hombres, pues les ayudó a mejorar sus herramientas y armas. Además de comenzar sus primeros pininos en el comercio. ¿Sabes? Me sorprende que en la actualidad damos todo por hecho, como si siempre hubiera estado ahí y no nos damos cuenta del largo proceso que se llevó a cabo para lograr consolidar el mundo tal y como lo conocemos ahora. Por eso es importante estudiar historia. Ahora,
Registremos esto en nuestro cuadro comparativo, pues estas actividades son similares en cada uno de los primeros asentamientos. ¿Me ayudas con las conclusiones y la vinculación con la actualidad? Por supuesto, puedo concluir que las actividades que se realizaban en ese entonces, como es el cultivo, la domesticación de los animales, se ha transformado en la actualidad en una agricultura más elaborada y extensiva también, y que la ganadería también se ha vuelto una práctica extensa e intensa, es decir, que se produce en grandes cantidades y en grandes extensiones de tierra. Así es, el ser humano, desde que descubrió la agricultura y desarrolló la ganadería, no ha dejado de explotar los recursos naturales que encuentra a su paso. Por otro lado, la elaboración de herramientas con metales sigue presente hasta nuestros días. Pensemos por un momento y nos daremos cuenta de que casi todos los objetos que usamos hacen uso de los metales. Por ejemplo, una mesa de madera está unida con ayuda de clavos y los clavos están hechos de metal. La tecnología hace uso de los metales. Ya que hemos reflexionado acerca de esto, podemos pasar al último elemento que abordaremos durante esta sesión, la escritura. Por lo que, nuevamente, utilizaremos nuestra línea del tiempo para ubicarnos en el periodo de la Edad Antigua. Claro, pues su aparición marca la transición entre la prehistoria y la historia. Te voy a ayudar, Vero. Gracias, María. Y la historia inicia precisamente en la Edad Antigua con el surgimiento, como ya lo habíamos mencionado, de la escritura. En casa, tomen una hoja blanca en forma horizontal. Y esta la van a doblar también en tercios. Y luego la van a doblar nuevamente a la mitad para que al extender la hoja encuentres 6 divisiones. Luego esa misma hoja la vas a colocar de forma vertical y la vas a volver a dividir en tercios para que cuando la desdobles puedas observar que hay 36 cuadros y en ellos puedas ir registrando los datos de la línea del tiempo. Ahora coloca los nombres de las civilizaciones. En el primer cuadro anotaremos Mesopotamia. En el segundo cuadro vamos a anotar Egipto. En el tercero, India. En el cuarto, China. En el quinto, Grecia. Y finalmente, en el sexto, Roma. Ahora pasemos a registrar el tipo de escritura desarrollada por cada civilización y las fechas en las que se desarrolla. Registremos Mesopotamia. Esta escritura es cuneiforme y la registraban en tablillas de arcilla alrededor del 3300 a.C. aproximadamente. Egipto fue la escritura jeroglífica en el 3200 a.C. aproximadamente. La India, escritura ideográfica en sellos cuadrados o piedras lisas en el 2600 a.C. aproximadamente. China, escritura con ideogramas en papiro en el 2600 a.C. aproximadamente. Grecia, escritura jeroglíficos cretenses. Tiempo después, el alfabeto griego fue adoptado por parte de los fenicios en el 2000 a.C. aproximadamente. Y finalmente, Roma, escritura alfabética etrusca y latina en el 700 a.C. aproximadamente. Ya con esto registrado en nuestra línea de tiempo, podemos comenzar con nuestro análisis. Como bien lo mencionamos al inicio de la clase, la escritura no siempre tuvo los fines que tiene en la actualidad. Esto es porque surgió con la necesidad de llevar un conteo y registro de los alimentos y animales que cada uno poseía. Incluso se hacían registros cuando estos se iban a intercambiar. La aparición de la escritura facilitaría el comercio y el intercambio de los excedentes de comida, animales y metales. Con el tiempo, el desarrollo de la escritura permitió que los pueblos avanzaran en conocimiento y registraran sus observaciones astronómicas, códigos de conducta, operaciones matemáticas, entre otras funciones.
Sin duda, la escritura fue uno de los inventos más importantes de la antigüedad y aunque cada pueblo desarrolló su propia escritura, esto no significa que no se reconozca que la finalidad de la escritura sea similar en cada una de estas civilizaciones. Para el caso de las civilizaciones griega y romana, el uso de la escritura fue el resultado de un intercambio cultural entre pueblos y del desarrollo local de la misma. Incluso se puede afirmar que el alfabeto que usamos en la actualidad es producto del intercambio cultural entre civilizaciones gracias al comercio. Ya con esto expuesto, podemos llenar la sección de escritura de nuestro cuadro comparativo. Registren el tipo de escritura desarrollado por cada civilización. Mesopotamia, cuneiforme. Egipto, jeroglífica. India, ideográfica. China, ideogramas. Grecia, jeroglífica cretense. Y Roma, alfabética, etrusca y latina. Como conclusión y vinculación con la actualidad, podemos decir que a pesar de que cada civilización desarrolló su propio sistema de escritura, estos fueron permaneciendo o desapareciendo con el paso del tiempo. En el caso de las sociedades occidentales, permaneció la escritura alfabética debido a su sencillez. Y de esta escritura alfabética se remarca que es el producto del intercambio cultural entre fenicios y griegos que posteriormente, con la mezcla del alfabeto latino, dará pie a que prevalezca el sistema de escritura alfabético que usamos en la actualidad. Hasta aquí llegaremos con nuestra línea del tiempo y nuestro cuadro comparativo, los cuales complementaremos la siguiente clase. Y en casa no olviden guardar su línea del tiempo y su cuadro comparativo para que en la siguiente clase podamos completarlo. Como reflexión final, podemos comentar que el pensamiento humano ha estado regido por el uso de los recursos naturales para la satisfacción de sus necesidades. Pensamiento que en la actualidad debe cambiar, puesto que a consecuencia de ese antropocentrismo, ahora sufrimos las consecuencias de la escasez de recursos naturales, contaminación y calentamiento global. El término antropocentrismo significa que el ser humano es el centro, lo más importante, y así nos comportamos, al menos desde que se descubrieron la agricultura, la domesticación de animales y el uso de diversos recursos para la elaboración de objetos y herramientas. Hemos explotado todos los recursos naturales a nuestro alcance, primero para satisfacer necesidades y luego para el comercio. Conocer la historia nos permite hacer este tipo de reflexiones y modificar nuestro pensamiento y acciones en el presente para construir un mejor futuro para la humanidad. Y en casa reflexionen acerca de lo que abordamos en esta sesión y piensen cómo conocer estos hechos nos permite proyectar un futuro completamente diferente. Vero, como siempre, muchísimas gracias por esta sesión. No, gracias a ti y gracias a los estudiantes en casa que se encuentran repasando con nosotros. Hemos terminado con recursos naturales, clave en el surgimiento de las civilizaciones, y espero que lo hayan disfrutado tanto como Vero y yo. Hasta la próxima. A continuación, geografía. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Nos vamos a parar derechos. ¿Sí? Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, 1, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Yair, muy bien, perfecto, exacto, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendo, con fuerza. Bien, Yair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Yair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos, exacto, muy bien, Yair, así, exacto. Con fuerza, que se vea bien, 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más, bien, flexionamos a 90 grados, bajamos, flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Yair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más, con fuerza, que se vea. Otra más, bien, descansamos.
agitamos nuestros brazos a descansar, respiramos. Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a hablar el compás de una forma que sintamos relajados y vamos a elevar los brazos lateralmente hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Yair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí, está bien hecho. Yair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos. Arriba, abajo. Muy bien, otra más, una vez más. Bien, descansamos, relajamos, respiramos profundo, bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas
y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia.